La hermandad sin estandarte, los héroes olvidados de Poniente. En el vídeo de hoy, no miraremos al trono, ni a los dragones, ni a los grandes nombres de la historia de Poniente. Hoy bajamos al barro, a las veredas rotas por la guerra, a los bosques oscuros donde no ondean estandartes ni se cantan canciones. Hoy vamos a hablar de aquellos que lucharon sin gloria, de los que murieron, volvieron y siguieron caminando. Hoy vamos a hablar de la hermandad sin estandarte. Un grupo que nació sin escudo, sin lema y sin señor, pero que se convirtió en una leyenda entre campesinos, refugiados y huérfanos. Guerrilleros, bandidos, mártires, asesinos. O simplemente hombres que decidieron no arrodillarse ante la injusticia, cuando todos los demás ya lo habían hecho. Si estás aquí, es porque tú también quieres ver más allá de los castillos, más allá de los linajes. Quieres entender el alma de Poniente. Así que quédate hasta el final, porque esta historia arde con la misma intensidad que el fuego de un dios que no perdona. Un inicio en el caos. Todo comenzó en medio del caos. La guerra de los 5 reyes había convertido a los ríos en trincheras y a los campos en tumbas abiertas. El rey Robert había muerto. Su mano, Eddard Stark, fue ejecutado. Y mientras las grandes casas alzaban sus ejércitos, los más pequeños eran devorados por la guerra. En medio de esa tormenta, un joven caballero fue enviado a cumplir una misión, Beric Dondarrion. Leal, valeroso, con una espada al cinto y un corazón aún intacto. Su orden, capturar a Gregor Clegane, la montaña, por sus crímenes contra el pueblo llano. Pero la guerra no permite misiones justas. El destacamento de Beric fue emboscado, perseguido, traicionado. Uno a uno, sus hombres cayeron. Y él, murió. Pero no fue el final. Fue el comienzo. El caballero resucitado y el nacimiento de la hermandad. A su lado estaba Toros de MYR, un sacerdote rojo enviado por la fe de Erreyor, el dios de la luz. Un hombre que no creía del todo en sus propias oraciones. Pero esa noche, al pronunciar una plegaria sobre el cadáver de Beric, algo sucedió. Beric abrió los ojos, volvió de la muerte, y con él, se encendió una chispa que ya no se apagaría. La hermandad sin estandarte no nació de un rey, sino del abandono. Se formó con soldados perdidos, campesinos armados, desertores con conciencia. Bajo el liderazgo del Beric resucitado, eligieron no volver a casa, porque ya no había casa que defender. El pueblo sufría, las aldeas ardían, los ejércitos de los grandes señores se comportaban como bestias. La hermandad se convirtió en la única línea de defensa para los inocentes. Sin banderas, sin castillos, solo el juramento de proteger al débil. Y si eso no es caballería, entonces el honor está muerto. Beric murió muchas veces más. Flechas, espadas, fuego. Pero Toros lo devolvía siempre. Y con cada regreso, Beric perdía algo, su vista, sus recuerdos, su humanidad. Hasta convertirse en un símbolo. Un caballero hecho de ceniza, fuego y propósito. La justicia implacable y la sombra de la venganza. Ahora, escucha bien, si este tipo de historia te atrapa, si quieres entender las zonas grises de Poniente, suscríbete al canal. Aquí no solo te contamos batallas y nombres ilustres, exploramos lo que arde entre las líneas de la historia. La hermandad no solo peleaba, juzgaba, capturaban saqueadores, violadores, traidores. Los ataban a árboles y les preguntaban, ¿por qué hiciste esto? ¿Por hambre? ¿Por placer? ¿Por orden de tu señor? Y si la respuesta no era suficiente, los colgaban, no por odio, por necesidad, por mantener un orden donde ya no había ley. No eran santos, pero tampoco verdugos sin juicio. Hasta que un día, el juicio fue reemplazado por la rabia. Cuando el cuerpo de Catelyn Stark fue hallado flotando en el río, 3 días después de la boda roja, la hermandad se quebró. Beric, cansado, dolido, entregó su última vida para traerla de vuelta. Y de la muerte se alzó Lady Corazón de Piedra. Pero Catelyn ya no era Catelyn. Era una sombra, una figura que ya no hablaba, solo juzgaba, que ya no lloraba, solo sentenciaba. Y la hermandad, antes defensora del pueblo, se convirtió en una maquinaria de venganza. Quien alguna vez sirvió a los Frey, a los Bolton o a los Lannister, sería ejecutado. Culpable o no, la justicia había muerto, solo quedaba la ira, un reflejo de Poniente. Esa transformación es lo que hace a la hermandad sin estandarte tan fascinante. Porque refleja a Poniente mismo, un continente donde incluso los ideales se corrompen. Donde el fuego, si se descontrola, consume también a quien lo enciende. Pero aún así, aún con sangre en sus manos y ceniza en sus corazones, no fueron olvidados, porque en los caminos aún se cuenta su historia.
En los susurros de taberna, en las canciones apagadas de bardos ciegos, alguien siempre recuerda al caballero que volvió de la muerte. A la mujer que habló sin voz. Al grupo que quemaba estandartes, para recordar que ninguno merecía confianza. La hermandad sin estandarte es una advertencia. Una esperanza rota, un farol encendido en un camino sin fin. Y si algo de ellos queda vivo, es el mensaje, que la justicia no necesita corona, que la compasión no viene del apellido, y que incluso en la oscuridad más absoluta, puede haber fuego. Sigue explorando. Si te conmovió esta historia, si crees que Poniente se entiende mejor desde sus márgenes, dale like, compártelo y suscríbete. Porque en el próximo episodio, hablaremos de otra figura olvidada, el Septón Meribald y su discurso sobre la guerra, un momento que cambió toda nuestra visión de los héroes. Nos vemos pronto, y que el fuego no se apague.